Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola familia, bienvenidos una vez más a nuestro estudio del segundo libro de los Reyes. En esta ocasión, la lección número 26 que tiene como título Crónicas de un siervo fiel. La porción que vamos a considerar en esta ocasión es el capítulo 18, versos 1 al 8 del segundo libro de los Reyes. Nuestro verso clave será el verso 5 y solamente tenemos para nuestras semillas en casa en la lección un personaje principal que es el rey Ezequías. En el carácter expuesto en la lección de hoy tenemos a Ezequías que mostró como pocos integridad y fidelidad a Dios en una forma sobresaliente. Nuestro objetivo principal, ¿verdad? La meta a alcanzar es observar cuál fue el resultado de su trayectoria y considerar cómo esto es aplicable a cualquiera que siga su ejemplo. Y en ese sentido, la Biblia está llena de historias de hombres y mujeres de principio a fin. Es una particularidad de la Escritura que aborda no solamente la historia de Dios, que es la historia principal a través de todo el texto, pero también cómo interactúa en la historia de hombres y mujeres que mostraron una y otra vez su carácter, su fidelidad, sus desaciertos, sus errores. Así que tenemos un poquito de todo. Pero son muy pocas las historias de hombres que son excepcionales. Pudiéramos hacer una lista muy breve de hombres excepcionales. Hubo muchos hombres, sí, que amaron a Dios, que fueron siervos de Dios, pero que los ves una y otra vez cometiendo errores garrafales. Ya hemos hablado anteriormente de la historia de David, por ejemplo, que aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios, que amó apasionadamente al Señor, hubo situaciones en su vida que dejan mucho que pensar. Sin embargo, pocos los hombres que mostraron integridad todo el tiempo. Hoy vamos a abordar la historia de uno de ellos, es la historia de Ezequías, un hombre que según el escritor y considerando el verso clave de nuestra lección de hoy, el verso 5, dice que no hubo ni antes ni después de él otro rey como Ezequías. Fue singular, fue definitivamente un hombre íntegro en toda la extensión de la palabra. Ahora, a lo largo de las próximas 3 lecciones, lo que será esta, la 26, la 27 y la 28, abordaremos solamente a la persona de Ezequías. Es interesante que mientras en algunos reyes que consideramos con anterioridad hay solamente alguna referencia muy breve, incluso superficial, de su paso por la monarquía de Judá o de Israel, en el caso de Ezequías se toman muchos capítulos para hablar de él y creo que muy merecidos por causa de la clase de persona de la cual estaremos hablando. Incluso, como veremos la lección 27 en el libro del profeta Isaías, hay una sección dedicada exclusivamente a hablar de este rey. Así que vamos a introducirnos en su historia, porque la historia de Ezequías es una prueba fehaciente de que sí se puede establecer un estándar tanto de espiritualidad como de moralidad justa e íntegra delante de Dios. Así que lo que vamos a revisar el día de hoy son algunos elementos que Ezequías practicó, que atrajo a su vida y que de alguna manera le ayudaron a lograr el objetivo, ¿verdad? Su objetivo, su cometido de ser un siervo fiel. Así que esperemos que su historia nos inspire, nos ayude y nos enseñe también. Vamos al texto. En esta ocasión, como te decía, vamos a considerar solamente 8 versículos. La lección 27 haremos una lectura muy extensa debido a la historia que viene más adelante.
Esta ocasión solamente nos vamos a enfocar en la persona de Ezequías. La lección 27 abordaremos una situación que tuvo él con el imperio asirio y cómo Dios le libró de este problema, de esta situación. Y en la lección número 28 abordaremos su enfermedad, algún error que cometió por ahí, pero finalmente como Dios en su misericordia le permitió tener una vida y un reinado de éxito. Así que en esta lección 26 nos enfocamos en la persona de Ezequías y en estos 7 aspectos, ¿verdad? O características, cualidades de su persona que le ayudaron a ser el tipo de hombre que fue. Vamos a hacer una lectura, por favor, de los versos 1 al 8 para después regresar y hacer algunas observaciones. Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el 3er año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos y destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Asera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Nehustán. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. También conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza y su territorio, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Me gustaría que en estos 8 versículos viéramos de alguna manera un resumen de la trayectoria y de la vida de Ezequías. Uno de los aspectos importantes es que él comienza su reinado apenas tenía él 25 años. Recordarás que fue hijo de Acaz, este rey en Judá que cometió grandes pecados delante de Dios, de los cuales hablaremos un poquito durante esta lección, pero harías bien en retroceder capítulos atrás y recordar, revisar las cosas que Acaz hizo. Es interesante que Acaz murió muy joven y su hijo Ezequías asciende al trono a una edad ciertamente no propiamente un niño, no un adolescente, pero sí ya un joven para la edad promedio de aquel tiempo, un joven maduro. A sus 25 años comienza su reinado y tiene un reinado más o menos longevo de 29 años comparado con el de muchos otros que fueron reinados muy breves. Ahora, la referencia que encontramos aquí en estos 8 versículos es primeramente que hizo conforme a su antepasado David. Así como en el reinado de Israel hubo reyes que fueron el referente de maldad, el referente de perversidad o de pecado, aquí en Judá, David sigue siendo por excelencia el referente de un hombre que amó al Señor. Con, como te decía al principio, con estos bemoles, ¿verdad? En esta partitura, con estas manchitas, manchitas digo, pero obviamente fueron grandes pecados delante de Dios, pero con estas manchas en su trayectoria, que no, a pesar de ellas, no dejó de ser un hombre que amaba apasionada y genuinamente al Señor. Así que se toma como referencia a David y se dice que Ezequías hizo conforme a su antepasado David. Sin embargo, y a pesar de ser comparado con David, más adelante en el verso 5 se hace referencia a que ni antes ni después hubo un rey como Ezequías. Y esto incluye incluso al mismo David. ¿Por qué? Porque la trayectoria de Ezequías fue impecable de principio a fin. No así con David. Así que, en resumen, tenemos que Ezequías fue un hombre justo, fue un hombre fiel al Señor. Leemos también que
hizo algo muy particular destruyendo la serpiente de bronce que, recuerdas, Moisés había levantado en el desierto. Esta serpiente de bronce que Jesús allá en Juan capítulo 3 menciona, así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús hizo referencia a aquella serpiente de bronce que Moisés había erigido por orden del Señor, pero que al paso de los siglos se había convertido ya en un ídolo y la gente le sacrificaba, le adoraba, y entonces dentro de las reformas que Ezequías trae es incluso esta serpiente de bronce que habría sido, pienso yo, en el museo, ¿verdad? Hablando alegóricamente, en el museo de los trofeos de las victorias de Israel habría sido seguramente una pieza digna de estar ahí como un recordatorio de lo que Dios hizo y de lo que Dios haría más adelante en la persona de Cristo. Pero debido a la idolatría en el corazón del pueblo, esta inclinación siempre a la idolatría, a buscar cualquier otra cosa que adorar y no a Dios, Ezequías tomó la determinación de destruirla, de hacerla pedazos y dejarla en el olvido. Muchas de estas reformas que se ven en el segundo libro de Crónicas, capítulos 29, 30 y 31, formaron parte de la entrega, de la determinación de Ezequías por agradar al Señor. Y una de las cosas también que se anota en esta porción, o que se hace ver en esta porción, es que tuvo un reinado exitoso y que conquistó a los filisteos. Hay una nota interesante acá que la voy a pasar por alto, sí referirla, pero acá en el verso 7 también leímos que una de las cosas que Ezequías hizo fue rebelarse contra el rey de Asiria y no pagarle ya más tributo. De esto lo vamos a dejar ahí en pendiente porque como va a ser tema de la lección número 27, no tendrá caso detenernos aquí. Así que todos estos 8 versos te invito a que los leas unas 3, 4, 5 veces ahí en casa o donde estés y veas el resumen de la vida y la trayectoria de Ezequías. Pero ahora vamos a trasladarnos precisamente al segundo libro de las Crónicas en el capítulo 29, 30 y 31, donde vamos a revisar 7 aspectos de la vida de Ezequías que le afirmaron en la justicia. Y al observar nosotros estos 7 aspectos o cualidades, características en la vida de Ezequías, lo que vamos a hacer, sobre todo en nuestras semillas en casa, es ahondar en cada una de ellas, pensar en cuál de ellas estamos de alguna manera fortalecidos y en alguna manera aplicando disciplinadamente algunos de estos aspectos, pero también reconocer honesta y genuinamente cuáles de estas cosas son una carencia en nuestro corazón, para que a partir de ahí, al identificar cuáles fueron los elementos que hicieron de Ezequías un rey y digamos singular, único, podamos nosotros también inspirarnos, animarnos, motivarnos, ¿verdad?, para mejorar. Me gustaría decirte para llegar a ese nivel, pero honestamente no estoy seguro de que todos tengamos esa determinación. Sí tenemos la posibilidad, definitivamente sí tenemos la posibilidad, pero quizás no todos tenemos la determinación de ser este tipo de hombres, este tipo de personas. ¿Es lo ideal? Por supuesto que es lo ideal, a eso somos llamados. Pero en la realidad, en el día a día, hay cosas que no traemos intencionalmente, conscientemente a nuestras vidas y nos van dejando atrás. No nos saca de la jugada porque la misericordia de Dios nos abraza, pero nos van dejando atrás y no podemos llegar a este tipo de estándar. Pero espero que esta lección nos motive y nos mueva un poquito el tapete. Así que vamos al capítulo 29, por favor, y vamos a comenzar. Como son 3 capítulos y definitivamente no los vamos a leer, tú los vas a leer. Esa es la tarea para ti antes de que vayas a tu grupo, ¿verdad?, a participar en tu grupo, ya sea virtual o presencial. Tú vas a leer, debes leer los 3 capítulos completos, porque yo solamente hoy te quiero dar una guía de estos 7 aspectos, de estas 7 características o cualidades de Ezequías, mencionando algunos versículos en donde se encuentran, ¿verdad?, explícitas cada una de ellas, pero
habrás de leer todo para que comprendas todo el contexto. Así que la primera de estas 7 es la prioridad y la tenemos ahí en el verso 3, que dice así: en el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Recordarás, en el capítulo 28 se menciona que Acaz, su padre, en esta violenta determinación de cerrar la adoración a Dios en todo Judá, cerró las puertas del templo. Ya hablamos de eso anteriormente. Y me hace pensar, porque finalmente es una suposición de mi parte, pero me hace pensar que durante la adolescencia y los años, ¿verdad?, de joven, cuando era todavía un príncipe, Ezequías observó todas las acciones de su padre. Observó cómo se rebeló contra Dios y cómo denostó de alguna manera el nombre del Señor al cerrar y al prohibir prácticamente la adoración a Dios en Jerusalén. Pero es interesante que cuando Ezequías asciende al trono a sus 25 años, dice que en el primer mes del primer año de su reinado. Significa que lo primero que Ezequías hizo, lo primero de su agenda, fue reabrir el templo, fue abrir nuevamente la adoración a Dios. Cualquier otro rey, tal vez incluso pensando en algún otro rey que, pues sí, tuviera de alguna manera inclinación por adorar al Señor y hubiese sido un buen rey, habría hecho muchas otras cosas antes que esto. Porque tú sabes, cuando subes a reinar, pues supongo que lo primero es resolver temas de política, temas militares, temas económicos, y conforme vas avanzando en ello, pues vas haciendo los arreglos para los temas espirituales. Esto incluso en la vida diaria, en la vida práctica de muchos de nosotros, es una realidad. Ordenas aquello que consideras una prioridad urgente. Pero para Ezequías, lo más importante era volver el corazón a Dios, volver el corazón de un pueblo que por inducción o por autodeterminación se habían alejado de Dios. Y Ezequías, en el primer mes de su reinado, lo primero que pone en su agenda es abrir de nuevo las puertas del templo del Señor. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, que una de las cosas que pudiéramos traer a nuestras vidas, una de las disciplinas que pudiéramos desarrollar en nuestras vidas si queremos elevar nuestro estándar de justicia delante de Dios, es dar prioridad a aquello que es verdaderamente importante y trascendente. Muchos de nosotros aplazamos las cosas espirituales y anteponemos a ello nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra economía, todo, muchas cosas, no digo todo, pero sí muchas cosas. Y en el tiempo que resta, abonamos, ¿verdad?, algo a nuestra espiritualidad. Y eso no nos va a permitir jamás ser hombres y mujeres de esta talla. Así que comenzamos con esta primera y obviamente, como te decía hace un momento, son para que se desarrollen en la interacción de los grupos en casa. Así que ve tomando nota de cada una de estas 7. La segunda que tenemos es la determinación. Ya ahí más avanzada la lectura, en el verso 10, observamos que Ezequías hizo un pacto con Dios. Él sabía que la ruina espiritual de Judá se debía a lo que su padre, su antecesor, había hecho, y otros reyes también que fueron antes de él habían provocado a ira al Señor. Y entonces la mano de Dios estaba sobre Judá, así como lo estaba sobre Israel, ya lo vimos en la lección anterior. Pero aquí también hay una cierta medida de castigo, de reprimenda de parte de Dios, y Ezequías lo identifica. Y entonces lo primero que hace es hacer un pacto con Dios. Vamos a leer el verso 10 que nos dice: pero ahora haré un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que su ira feroz se aparte de nosotros. Hacer un pacto con Dios no es cualquier cosa, es hacer un compromiso, es establecer una alianza, es determinar que de ahí en adelante las cosas serán diferentes. Así que cuando Ezequías comienza a
reavivar la vida espiritual del pueblo, sabe que debe de comenzar consigo mismo y que esto debe ser una decisión firme. Y eso es algo interesante porque vimos en el caso de otros reyes en Israel que hicieron también pactos y compromisos con Dios, pero que no fueron perseverantes en ello. Por ahí a medio camino lo olvidaron y volvieron a sus andadas. Pero en el caso de Ezequías, que nosotros tenemos, ¿verdad?, la panorámica completa, vemos que esto que determina aquí, este pacto que hace con Dios, lo mantiene hasta el día de su muerte. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, que sin determinación, sin una decisión firme, sin una resolución sólida en nuestros corazones y en nuestras mentes para ser fieles a Dios, para seguir al Señor, para obedecer su palabra, sin una determinación no vamos a llegar muy lejos. Si nuestro deseo, ¿verdad?, por ser agradables a Dios, se mantiene solamente en eso, en un deseo, pues la buena voluntad no nos va a llevar muy lejos. A la primera de cambios vamos a empezar a resbalar, vamos a empezar a dar pasos para atrás o vamos a empezar a dar, ¿verdad?, círculos sobre el mismo lugar sin avanzar. Pero cuando uno determina en el corazón ser fiel al Señor y es una determinación realmente que nace desde adentro, creo que sí podemos entonces avanzar en nuestro deseo de ser hombres fieles a Dios de una talla diferente a la que tenemos ahora. Vamos a la tercera de estas características o cualidades de Ezequías, y la tercera le he llamado profundidad. Esto lo tenemos en los versos del 11 al 19, porque ahí, si tú haces la lectura en esta porción, te vas a dar cuenta que Ezequías, una vez que él toma esta determinación y hace un pacto delante de Dios, ahora pide que todos los levitas, los sacerdotes, se purifiquen para el servicio al Señor. Quiero recordarte, ¿verdad?, que la adoración había cesado, por lo tanto, levitas, sacerdotes, todos aquellos que en épocas pasadas se dedicaron, porque así lo había ordenado el Señor a través de la ley, sirvieran al Señor, ahora estaban todos desempleados, porque todo estaba en abandono, todo estaba en ruinas. Pero entonces Ezequías se da la tarea de ir al fondo del problema para extraer una solución. Y esto me llama la atención por lo siguiente, porque muchos de nosotros a veces nuestra conversión o nuestra convicción en la fe a veces es muy superficial. A veces solamente se expresa o se manifiesta pues al portarnos lo mejor que podemos, al socializar con personas que comparten la misma fe que nosotros, pero no hay una transformación y una renovación desde adentro, profunda, convicciones que vienen desde dentro del alma, desde las entrañas. Y creo que Ezequías logra identificar el peligro que puede representar el no purificar la religión, llamémoslo de esa manera, desde adentro. Así que muchas de sus reformas comienzan con esto. Vamos a la raíz de todo para que entonces nuestra expresión, nuestro andar, nuestra vivencia sea congruente con lo que somos interiormente. A esto pues le llamamos profundidad. Y yo te animo a que procuremos ser más profundos en nuestra reflexión de cuáles son nuestras convicciones en Cristo, en la fe. Que seamos genuinos, que seamos honestos con nosotros mismos, revisando eventualmente cuál es la condición de nuestro corazón. Si solamente profesamos una fe ritual, si solamente es, pues no sé, la rutina de estar cada domingo en una iglesia, pero no hay una vida genuina, vida espiritual genuina en nosotros, tenemos que trabajar con nosotros mismos. No podemos engañar a medio mundo, pero a Dios no.
y lo peor es que tratemos de engañarnos a nosotros mismos. Así que este punto, ¿verdad?, abone en nuestra experiencia hacia una determinación de ser profundos en nuestras convicciones, ahí en nuestro interior, en nuestra intimidad con Dios y en nuestra intimidad con nuestros propios pensamientos, con nuestro propio corazón, con nuestro propio espíritu, estar seguros de que vamos bien. Así que ahí en el verso 11, si me permite solamente leer el verso 11 y el verso 19, el primero y el último de esta porción, dice así para que podamos pasar al próximo punto. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, les sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten ante Él sus ofrendas. Y luego continúa, ¿verdad? Y habla los versos siguientes acerca de toda esta purificación que todos ellos desarrollaron. Dice el verso 17, comenzaron a trabajar a principios de la primavera, en el primer día del nuevo año, y en 8 días habían llegado hasta la antesala del templo del Señor. Luego purificaron el templo del Señor, lo cual llevó 8 días más, así que terminaron toda la tarea en 16 días. Y dice el verso 18, luego los levitas se presentaron ante el rey Ezequías y le dieron el siguiente informe: hemos purificado todo el templo del Señor, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios y la mesa del pan de la presencia con todos sus utensilios. También recuperamos todos los objetos que había desechado el rey Acaz cuando en su infidelidad cerró el templo. Ahora están delante del altar del Señor, purificados y listos para su uso. Bueno, qué bonita historia, definitivamente, y creo que va muy bien. El rey Ezequías va muy bien, va progresando, va avanzando, y todo lo está haciendo muy, muy rápido, porque como fue el punto número 1, esto era una prioridad en su agenda. El cuarto elemento de la vida de Ezequías es la lealtad. Esto lo tenemos y lo observamos ahí en el verso 25. Tú continuarás con la lectura, pero el verso 25, que dice lo siguiente, nos da una idea de la clase de hombre que tenemos delante. Luego el rey Ezequías ubicó a los levitas en el templo del Señor, provistos de címbalos, liras y arpas. Y observa lo siguiente: obedeció todos los mandatos que el Señor le había dado al rey David por medio de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán. La lealtad es nunca darle la espalda a algo que consideramos importante. Lealtad es sinónimo también de fidelidad, de permanencia. Y ahora tenemos en el caso de Ezequías a un hombre que se determinó a ser leal a Dios, a no dar la espalda a ninguno de sus mandamientos. Es interesante que se mencionen aquí a Gad el vidente y a Natán el profeta, ¿verdad?, contemporáneos de David. Y dice que Ezequías hizo todo lo que ellos dijeron. Seguramente habría instrucciones que de manera oral o escrita se transmitieron como conocimiento de aquellas cosas que estos hombres dieron como instrucción a David. Pero también en el pasaje que leímos, en 2 de Reyes 18, se menciona que Ezequías hizo conforme a todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Así que tenemos un hombre que no dio la espalda a la palabra de Dios, sino que la recibió de frente, la guardó en su corazón y se mantuvo leal, se mantuvo fiel, no le dio la espalda a ninguno de los mandamientos del Señor. Es obviamente, ¿verdad?, para nosotros como creyentes, lo hemos repetido 1000 veces, que la obediencia a la palabra de Dios es lo que finalmente nos abre las puertas del corazón del Señor, porque somos llamados a obedecerle desde Génesis hasta Apocalipsis. Creo yo que es una de las demandas más recurrentes. Sí tenemos la fe como obviamente elemento indispensable de nuestra relación con Dios, llave que abre las puertas del corazón de Dios. Pero una vez que hemos abierto esa puerta, la demanda que le sigue a ella es la obediencia. De nada nos serviría decir que somos hombres de fe si no somos hombres y mujeres obedientes. Así que el cuarto elemento llamado lealtad aquí, que Ezequías desarrolló de manera disciplinada siempre, fue obedecer la palabra de Dios, apegarse a lo que el Señor le había
ordenado a Moisés y obviamente a todos aquellos que buscamos al Señor. Bueno, ahí en el verso 36 no es parte de los 7 elementos característicos de Ezequías, pero sí hay algo importante ahí en el verso 36 que llama la atención, y es que toda la reforma o todas las reformas que Ezequías estaba implementando se llevaron a cabo con una rapidez, ¿verdad?, digna de observar. Lee el verso 36 que dice así: Ezequías y todo el pueblo se alegraron por lo que Dios había hecho por el pueblo, porque todo se había llevado a cabo con tanta rapidez. Vamos al quinto elemento, a la quinta característica, cualidad de Ezequías, y esta es la responsabilidad. Responsabilidad personal y responsabilidad colectiva. Al final de cuentas, responsabilidad en un sentido amplio. En el capítulo 30, ya avanzando un capítulo más, tenemos que una de las cosas que Ezequías hizo también fue enviar cartas a todo Judá, una carta de exhortación. Pero llama la atención que no se limitó a enviar esta carta de exhortación al pueblo de Judá, sino que también la envió a algunas de las tribus del norte, tribus de Israel. No dice el pasaje si esto le trajo algunos conflictos con los reyes o con el rey en turno, pero esta carta de exhortación no tenía ningún tinte político, militar, ningún tipo de interés más que el interés de Ezequías de que tanto Judá como Israel volvieran su corazón a Dios. Él como rey, no de los israelitas, pero sí de los judíos, él como rey sabía que las responsabilidades que los reyes anteriores habían cargado sobre sus hombros, responsabilidades que muchos de ellos, ¿verdad?, tiraron por tierra, y algunos de ellos hicieron más o menos, él se toma la responsabilidad muy en serio, primeramente porque lo está poniendo en práctica él mismo, y en segundo lugar porque quiere que todo israelita, todo hombre de Judá vuelva su corazón a Dios. Vamos a leer lo que dice ahí el verso 6 y vamos a leer lo que él escribió y lo que él envió por todo Israel y Judá. Por orden del rey se enviaron mensajeros por todo Israel y Judá con cartas que decían: Oh pueblo de Israel, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva a los pocos de nosotros que hemos sobrevivido a la conquista de los reyes asirios. No sean como sus antepasados y parientes que abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se convirtieron en objeto de desdén, como ustedes mismos pueden ver. No sean tercos como fueron ellos, sino sométanse al Señor y vengan a su templo, que Él mismo separó como santo para siempre. Adoren al Señor su Dios para que su ira feroz se aleje de ustedes. Pues si ustedes se vuelven al Señor, sus parientes y sus hijos serán tratados con compasión por sus captores y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es bondadoso y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes. ¿Qué carta? Una carta de esperanza, una carta de ánimo. Las tribus del norte ya están empezando a sufrir el asedio de los asirios. Ya las cosas se están poniendo feas en el norte, pero Ezequías no pierde la esperanza de que aún en el destierro, aún en la aflicción, Dios tendrá misericordia de ellos si ellos vuelven su corazón a Él. Ese es el tipo de hombre que es responsable de su vida espiritual, pero también responsable de la vida espiritual de otros. El resultado no fue el esperado en Israel. Fíjate lo que dice el verso siguiente. Los mensajeros corrieron de ciudad en ciudad por todo Efraín y Manasés y hasta el territorio de Zabulón, pero la mayoría de la gente simplemente se reía de los mensajeros y se burlaba de ellos. Sin embargo, algunos habitantes de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. Al mismo tiempo, la mano de Dios estaba sobre la gente en la tierra de Judá y les dio un solo corazón para obedecer las órdenes del rey
y de sus funcionarios, quienes seguían la palabra del Señor. A pesar de que no tuvo el efecto esperado por Ezequías, sí hubo algunos en Israel que respondieron a esta carta de exhortación. Este remanente que todavía en su corazón albergaba la esperanza de poder volverse al Señor y que el Señor se volviera a ellos. En el norte ya estaban sufriendo los estragos de la invasión asiria, como leeremos la próxima semana, pero en Judá, que todavía estaba de alguna manera resguardada por el Señor, la gran mayoría de la población recibió con alegría, con gozo, esta carta de exhortación y respondieron, porque el Señor había puesto esta disposición en ellos, respondieron a esta llamada, digamos, de medianoche, en un momento crucial, en un momento interesante, importante en la historia de Israel, de Judá en este caso. El pueblo responde. Y entonces las reformas de Ezequías siguen avanzando. Y vamos a la número 6 y la sexta cualidad o característica de Ezequías que abonó y apoyó, ¿verdad?, este deseo de vivir en justicia y en rectitud es el entendimiento. El entendimiento que obviamente todos sabemos viene no por una capacidad humana de raciocinio, sino que viene por revelación de parte de Dios. Pero a un hombre que, como vemos, tiene la determinación de honrar al Señor, que hace un pacto con Él, que Dios es su prioridad en su agenda, obviamente creo el entendimiento ya viene como parte del paquete, ya viene como un regalo de parte de Dios. Y fíjate que de manera implícita, no explícita, pero sí implícita, en los versos 18 al 20, tenemos algo que llamó mi atención, capturó mi atención por lo siguiente, porque nos habla de un hombre que conoce a Dios, conoce el corazón de Dios. Mira lo que dice versos 18 al 20. La mayoría de los que habían venido de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón no se habían purificado. Sin embargo, se les permitió comer la cena de Pascua, aunque estuviera en contra de las exigencias de la ley, porque Ezequías oró por ellos diciendo que el Señor, quien es bueno, perdone a los que han decidido seguir al Señor, Dios de sus antepasados, aunque no estén debidamente purificados para la ceremonia. Y fíjate lo que es el verso 20. Y el Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó a la gente. Creo que de todo lo que estamos leyendo, esto es lo que más me atrae, porque, ¿sabes?, me hizo recordar aquel momento en el que David, que venía huyendo de Saúl, llega con el sacerdote Abiatar y el sacerdote le da a comer los panes de la proposición, panes que estaban reservados para el consumo exclusivo del sacerdocio, no de David, un simple guardaespaldas y un guerrero, y mucho menos de los hombres que le acompañaban. Sin embargo, Jesús mismo citó, fíjate, ese momento en el cual, en esta interlocución con los escribas y fariseos, dijo: ¿no se han dado cuenta que David y sus hombres comieron de los panes de la proposición, dice, los cuales estaba prohibido para ellos comer según las prescripciones en la ley? Dice, pero dando a entender el Señor en el contexto, ¿verdad?, en el cual lo cita, que la misericordia triunfa sobre el juicio, y hablando entre otras cosas, ¿verdad?, de cómo hacer el bien es más importante que esto y aquello. Bueno, cuando yo leí esta porción, digo, wow, Ezequías está de alguna manera quebrantando un mandamiento de la ley. Todos tendrían que haberse purificado conforme a las exigencias de la ley antes de participar de la Pascua. Sin embargo, debido a la premura con la que y la rapidez con la que Ezequías estaba haciendo todo, dijo, no podemos esperarlos, pero oraré al Señor. Y entonces lo que resalta en todo esto es, como dice el verso 20, que Dios oyó la oración de Ezequías y sanó al pueblo. En otras palabras, a pesar de que se estaba violentando un mandamiento, Ezequías conocía el corazón de Dios. Dijo,
voy a orar por ellos y Dios los va a bendecir. Dios no se va a enojar por esto, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Además, se lo permitió a hombres que habían determinado obedecer al Señor. Qué hermosa porción de verdad. Te invito a que la revises y la sigas analizando. Creo que habría todavía mucho más que extraer y que sacar de aquí. Bueno, en los versos siguientes ya tú leerás cómo todo esto se volvió una algarabía, una celebración. Se celebraron, ¿verdad?, la fiesta de los panes sin levadura. Se prolongó una semana más debido a la alegría, al gozo que había entre el pueblo. Los sacerdotes y los levitas, dice ahí el verso 27, oraron por el pueblo, lo bendijeron. Todo fue fiesta y celebración. Y pudiéramos quizás ahí abrir un apartado de una de las cosas que suceden cuando una persona vuelve su corazón a Dios de manera genuina y profunda. Lo primero que recibe es el gozo. Lo primero que recibe es gozo. Pero bueno, no es el tema de hoy, pero ahí lo dejamos como un apartado para que lo consideres tú también. Vamos a la séptima y última de las características de este rey Ezequías, y es la perseverancia, la permanencia. En el capítulo 31 ya, ahora en los versos 4 y 5 leemos lo siguiente. Además, exigió al pueblo de Jerusalén que llevara una parte de sus bienes a los sacerdotes y levitas para que ellos pudieran dedicarse por completo a la ley del Señor. Cuando los israelitas escucharon estos requisitos, respondieron con generosidad. Dieron la primera porción de su grano, vino nuevo, aceite de oliva, miel y todo lo que producían en sus campos. Llevaron grandes cantidades, el diezmo de todo lo que habían producido. Verso 7, empezaron a apilarlas a fines de la primavera y los montones siguieron creciendo hasta principios de otoño. Verso 10, el sumo sacerdote Azarías de la familia de Sadoc le contestó: desde que la gente empezó a llevar sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y mucho de sobra. El Señor ha bendecido a su pueblo y sobró todo esto. Verso 20, de esta manera, el rey Ezequías manejó la distribución en todo Judá, haciéndolo agradable y bueno a los ojos del Señor, su Dios. Lo que tú vas a leer acá en el capítulo 31 es que dentro de las reformas de Ezequías estaba el restablecer el culto, pero no solamente restablecerlo para ese momento, sino procurar que el culto se siguiese desarrollando mes tras mes, año tras año, década tras década. Por lo tanto, hizo algunas reformas de exigir lo que la ley exigía, que el pueblo trajera sus diezmos al alfolí, al granero, para que hubiese alimento en la casa de Dios para los levitas, los sacerdotes, todos aquellos que se encargarían de desarrollar el culto continua y perpetuamente. Esto nos habla obviamente de perseverancia, porque Ezequías no quiere que esto sea llamarada de petate, no quiere que todo termine después de la fiesta de los panes sin levadura, cada quien a su casa y los sacerdotes y levitas a sus actividades seculares. No, Ezequías quiere que esto tenga continuidad, que haya perseverancia en lo que se empieza, haya continuidad para que se logre el éxito. ¿Qué nos enseña esto a ti y a mí? Que no podemos estar sujetos a nuestras emociones, que no podemos ser solamente presas de lo que vivimos momentáneamente y después dejar de hacerlo y no ser disciplinados en nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual. En la medida que nosotros traigamos y fortalezcamos estas cualidades y estas características de Ezequías y las apliquemos a nuestra propia vida y experiencia, podremos irnos acercando un poquito más a la talla de un hombre como él. Concluimos con lo siguiente. El capítulo 31 cierra de alguna manera con esta expresión de cuál fue el resultado de su trayectoria. Y aquí es donde vamos a terminar, pero también donde esto nos lo llevaremos para reflexión en nuestros grupos en casa, porque creo que es ahí donde viene el desafío para cada uno de nosotros, de qué es lo que queremos y de qué es lo que esperamos al final de nuestra vida en cuanto a nuestra relación con Dios. Vamos a leer lo que dice ahí el verso 21, por favor.
En todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios, Ezequías buscó a Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. En las matemáticas de Dios, 1 más 1 siempre será igual a 2. Bueno, también en nuestras matemáticas. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. ¿Qué significa esto? Que no podemos esperar ser hombres y mujeres de éxito en lo espiritual si no fomentamos cualidades o características como estas en nuestra vida. Dice que Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Me recuerda las palabras del Señor a Josué: medita en la ley de día y de noche, medita en ella, haz lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El éxito está asegurado para aquellos que siguen las matemáticas de Dios, para aquellos que se alinean, para aquellos que aman al Señor. Así que la invitación está abierta y obviamente es una invitación genuina. Quiero terminar con lo siguiente. Me hacía yo una pregunta, y de hecho es una pregunta para los grupos en casa. Espero que no sea una pregunta espinosa ni demasiado capciosa, pero sí es para la reflexión. ¿Hombres como estos nacen o se hacen? Es decir, ya Ezequías desde que nació tenía un corazón con una predisposición a adorar a Dios, a ser fiel a Dios, o se formula o se desarrolla en la medida que pasa el tiempo. Esa es una pregunta interesante, porque si optamos por responder, no, pues es que así naces ya con una disposición, una predisposición para ser un hombre fiel a Dios, pues entonces ya no depende de nosotros. Ya quien nació torcido, pues ahora sí que cómo se endereza. Y quien nació para el éxito espiritual, pues cómo se pierde. Si esto fuera de esa manera, y entonces esto echaría por tierra las invitaciones que Dios nos hace a buscarlo, a honrarlo, a seguirlo. Por lo tanto, creo, desde mi humilde opinión, que no se nace así, con una predisposición ya o con una estrellita, ¿verdad? En cuanto a ese es un hombre que nació para amar y honrar al Señor. Creo que lo vamos determinando en la medida que pasa el tiempo, en la medida que vivimos, porque tomamos decisiones conscientes. Así que, bueno, te la dejo ahí, reflexiónala también. Y si optas también por pensar igual que yo, que lo hacemos de manera consciente, de manera determinada, y que Dios nos ayuda, ¿verdad? Cuando lo hacemos genuinamente, entonces pudiéramos cosechar éxito. Éxito en todo lo que hagamos, porque Dios estará con nosotros. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en la lección número 27. Hasta entonces. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección al retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.